Los trajes típicos griegos. El peplo. Era el traje femenino usado en Grecia alrededor de el 500 a.C. Era un rectángulo de tela que se ajustaba al cuerpo en forma cilíndrica. Se abrochaba en los hombros respectivamente y después se ceñía la cintura con un cinturón. El gimatión era una especie de chal hoy en día y se acostumbraba a usar por debajo un quito. Se ponía en el cuerpo de forma específica y era uno de los trajes más usados en Grecia. La toga era la más distinguida en Grecia. Eran 3 metros de lana. Se enrollaba al cuerpo de una manera específica. Esta era usualmente usada por los hombres. También se acostumbraba a usar una túnica debajo. Y la lana dependía de la persona quien lo usara, pues si ésta era adinerada, solía usar lana virgen blanca y delgada. Si era una persona del común, se acostumbraba a usar una lana burda y gruesa. El clamide era acostumbrado a usar por los soldados. Entre comillas, era una prenda pequeña. Se ajustaba o se amarraba al cuello, los hombros o otras prendas de vestir. Sus medidas eran de 2 por 1 metro. Tenía una forma rectangular y se solía hacer a medida del postor. Acostumbraba a tener una cintilla dorada alrededor como decoración. La cultura greca. Los deportes. En Grecia fue el lugar donde se originaron los primeros Juegos Olímpicos. Los más populares eran el boxeo, la lucha, el salto largo, la carrera de carretas y el lanzamiento de bala y disco. En Grecia se originó también el baloncesto y el fútbol. Cuando habían guerras, solían suspenderse porque los juegos tenían prioridad. Los juegos eran muy importantes y casi una tradición greca. La literatura. Solo los niños de familias adineradas podían gozar de este privilegio. En Grecia tenemos originarios escritores de obras muy famosas, como Homero, que escribió la Odisea y la Ilíada, o Sófocles, que escribió Edipo Rey. También tenemos a los filósofos que han escrito grandes obras que nos ayudan hoy en día. Y grandes influencias del teatro que vienen desde Grecia, como Esquilo, que escribió la tragedia, Sófocles, que escribió el dolor y la soledad del ser humano, y Eurípides, que es el filósofo de las escenas. Por último, las artes. En Grecia, la arquitectura era muy conocida. Lastimosamente, muchas obras arquitectónicas de Grecia en estos momentos están destruidas por terremotos o guerras. Quedan algunos templos, como el templo de Éfeso o el Parterón. En Grecia se han construido 4 maravillas arquitectónicas, lastimosamente todas destruidas. Estas son la estatua a Zeus, el peplo de Artemis, el coloso de Rodas y el faro de Alejandría.
La sociedad griega. La sociedad griega era esclavista, lo cual generaba desigualdades en muchos aspectos. Las clases sociales griegas se dividían entre personas libres y personas no libres, y estas se subdividían entre ciudadanos, que era una población muy reducida de Atenas, metecos, esclavos, que era una gran población de Atenas, y mujeres. Ciudadanos. Los ciudadanos de Atenas gozaban del poder político y podían tener tierras. Para ser ciudadano tenías que ser hijo de padre y madre ateniense. Metecos. Los metecos eran extranjeros. No tenían derecho político ni el derecho a las tierras, a menos que estos tuvieran un permiso especializado para poseer de estas. Esclavos. Estos no gozaban de ningún derecho, mucho menos de libertad. Para ser un esclavo, tenías que ser prisionero, hijo de esclavo, raptor, deudor, etc. No era muy difícil llegar a esta condición. Estos eran manejados como mercancía, pero unos eran más importantes que otros. Los esclavos que eran especializados en algo, como un doctor que le pueda servir a la sociedad, era mucho más útil que un esclavo que no tenía ninguna otra especialización. Estos eran más baratos. Mujeres. A pesar de que éstas eran libres, no tenían, por decirlo así, toda una libertad, puesto que eran sometidas por los hombres y no tenían derecho político. En escasas ocasiones, las mujeres de familias adineradas podían salir de sus hogares, pero sin embargo estas salidas eran a lugares delimitados. En la antigua Grecia, las mujeres no podían acudir a ciertos lugares, por ejemplo, los juegos, los cuales eran exclusivos para los hombres. Como ya sabíamos, Grecia está dividida en polis o ciudades-estado. Las polis eran más o menos independientes, tenían su propio gobierno y son unas de las características por las cuales se identifican a Grecia. Entre una polis y otra tenían en común lenguaje, culturas, religión, entre otras. Unas de las polis más importantes eran Esparta y Atenas. Esparta era más conocida por sus guerras. Los habitantes de Esparta eran futuros guerreros. Desde los 7 años, los niños se educaban para ser guerreros y las niñas dejaban de estudiar para ser educadas para ser madres de guerreros. Atenas se dedicaba más al arte y fue la primera polis en tener una democracia. Obviamente muchas otras también lo tuvieron después, pero no tan similar a la de Atenas. En Atenas habían votantes, pero estos eran muy influenciados por las sátiras que se hacían en los teatros. Pero fue un muy buen principio de una democracia.